Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo el top 5 de las últimas lecturas que he leído. Y como siempre, como es habitual, ordenadas de peor a mejor. Bueno, esta semana empezamos con un... Bueno, si veis que se mueve el trípode es porque tengo a mi gato por aquí un poco nervioso. Cuando está contento se pone nervioso. Se llama Marcello. Cuando era pequeño le llamábamos Marcello. Ahora ya es Marcello Mastroianni, porque de pequeño era muy feo. Y ahora ya pues está muy guapo. Es un gatito negro que recogí de la calle y estoy loco yo con él. Y bueno, pues nada, empezamos con el top 5 y en quinto lugar os traigo Dinero para María, del escritor soviético Valentín Rasputín. Esta novela fue publicada en 1967 y consta de 168 páginas. Es una novela en la que nos cuenta la historia de María y su esposo, que viven en una pequeña aldea siberiana. Es una aldea muy humilde, se basa en la agricultura y bueno, por una serie de circunstancias, pues bueno, malas cosechas, etcétera, pues llega un momento en el que pues les falta dinero, no pueden aguantar un invierno más sin dinero. Entonces pues María se ve obligada a pedir dinero, ¿no? A buscar dinero para ver si puede, pues bueno, aguantar esa temporada de malas cosechas un año más. Y es, pues bueno, es una novela dramática muy breve y que bueno, que nos hace una pequeña radiografía de cómo se vivía en esa época, en los 60, en la Siberia, del primer periodo de Brezhnev. Leonid Brezhnev fue un presidente, un presidente ruso que bueno, que se caracterizó porque cuando él empezó a ordenar, o sea, cuando empezó siendo dirigente de la Unión Soviética en aquella época, se produjo al poco un estancamiento económico que incluso se le puso un nombre, fue el periodo del estancamiento brezhneviano. Y bueno, y eso produjo pues eso, que muchas de las aldeas y de las zonas agrícolas de Siberia sobre todo, pues no pudieran pues bueno, abastecerse bien, porque entonces había una cierta distancia pues entre las zonas industriales y las agrícolas. Y entonces pues bueno, nos habla un poco pues de eso, de ese periodo, lo que supuso para las familias humildes de las aldeas agrícolas siberianas. Y bueno, y todo pues va a desarrollarse en torno a este matrimonio, pues que bueno, que tienen que sobrevivir y tienen que intentar pues apañarse de alguna manera, y cómo intenta pues eso, conseguir dinero María en este caso para poder salir del atolladero. Por lo tanto pues bueno, una novela muy sencillita, muy que creo que el mayor valor que tiene es el valor histórico. Si bien lo mejor es el tema de los personajes, el desarrollo psicológico de los personajes, cómo piensan, cómo hablan, cómo piensan de una manera fría, pero a la vez también muy sentida, muy emocional, aunque no lo expresen. Y bueno, y cómo se tienen que buscar la vida pues para eso, para intentar por lo menos en esos meses o ese periodo de malas cosechas poder salir adelante de alguna forma, ¿no? Así que bueno, me parece una novela de un valor histórico interesante. Y bueno, y luego pues eso, el Valentín Rasputín desarrolla muy bien los personajes, de manera que la relación que existe entre ella, y que es la protagonista, y su marido está muy bien construida. Y luego pues todos los personajes que se van encontrando. Así que pues bueno, una novela que os recomiendo para una sola lectura. Es muy sencilla, o sea, tampoco es una gran novela, pero bueno, está muy bien para leerla una sola vez. Bueno, en cuarto lugar os traigo El Príncipe Feliz, de Oscar Wilde. El Príncipe Feliz, bueno, es un cuento que imagino que todos conoceréis y que os traigo aquí porque lo he releído y creo que bueno, que es un cuento precioso que me hace pues recordar épocas de mi infancia.
y en la que, bueno, es un cuento en el que Oscar Wilde, con una prosa muy sencillita y muy ágil, intenta inculcar valores éticos entre niños y adultos. Y bueno, en este caso se trata de un pequeño cuento que ya os digo que solamente consta de 18 páginas, publicado en 1888, en el que Wilde realiza una crítica social respecto a la desigualdad que existe entre pobres y ricos. Y bueno, y con la figura de es la estatua de este príncipe ya fallecido, y su relación con una golondrina que pospone su emigración a Egipto porque se enamora de un junco y porque se hace amiga de la estatua del príncipe. El príncipe, pues desde las alturas puede ver la desigualdad y la pobreza que existe en la ciudad, y que cuando él vivía, pues sus súbditos le habían ocultado, y que ahora que después de fallecido ve las pequeñas vidas de las familias humildes en la ciudad, pues claro, se entristece y pide ayuda a la golondrina, pues para poder ayudar a esas familias. La verdad es que es un cuento que yo, a pesar de su brevedad, yo siempre que lo leo me emociono, no sé por qué. No sé si es porque ya lo leí de jovencillo y me trae recuerdos, o porque realmente es que tiene un contenido muy emotivo y un mensaje muy hermoso, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, de vez en cuando lo releo, y como no lo había reseñado todavía, digo, bueno, pues lo voy a traer al canal, y creo que es eso, es un cuento de obligada lectura que contiene un mensaje maravilloso por parte de Wilde, y que bueno, que está escrito con un cariño y con una prosa, y luego ya imagino que sabréis cuáles son todos los acontecimientos que surgen después, y al final también un final muy hermoso. Así que pues bueno, este cuento con 18 páginas solamente, nadie tiene excusa para no poder leerlo, ni pequeños ni mayores. Todos deberíamos de leer este cuento, que yo os recomiendo encarecidamente. En tercer puesto os traigo la continuación, el segundo libro de este primero que ya os lo reseñé, Arsène Lupin, Caballero Ladrón. Este fue el primero que os traje de Maurice Leblanc, de la serie de Arsène Lupin. Pues ahora os traigo la segunda parte, que es Arsène Lupin contra Sherlock Holmes. Este juego de palabras ya sabéis que consiste en el cambio de una letra de cada uno, del nombre y del apellido del investigador y el gran personaje de Arthur Conan Doyle. Y que bueno, este ha sido pues una lectura muy simpática de 312 páginas, en la que publicada en 1908, en la que Maurice Leblanc, pues bueno, utiliza el personaje ya descaradamente de Sir Arthur Conan Doyle como antítesis de su héroe, que es Arsène Lupin, que es su antítesis en el sentido de que uno está por la ley y Arsène Lupin es el criminal. Uno es inglés, el otro es francés. Uno es un detective que apoya a la ley y a la policía, y el otro es un ladrón de guante blanco. Es decir, que enfrentan a los dos grandes héroes de aquella época, uno inglés y el otro francés, y por supuesto sin el beneplácito de Doyle, porque le pidió Maurice Leblanc, sabéis que le pidió permiso y Doyle se lo negó, dijo que no podía utilizar su personaje. Entonces pues lo que hizo fue manipular lo de las dos letras, y con ese truquillo se pudo saltar lo del tema de los derechos de aquella época. Así que pues bueno, ahí lo metió, y claro, te ríes mucho, porque ya os podéis imaginar quién es el vencedor de estas aventuras en el segundo libro de la serie de Arsène Lupin. Así que pues bueno, me he reído mucho. Es un libro que, aunque sean los dos protagonistas, Arsène Lupin y Sherlock Holmes, pero son varios casos los que tienen que ir solucionando. En uno siempre está implicado Arsène Lupin, y en el otro lado intenta cogerlo Sherlock Holmes. Pero bueno, son varios casos.
Y cuando Herlock vuelve a Inglaterra, el otro le manda una carta como diciendo: oye, que acabo de robar algo, vente para acá, intenta pillarme. Es decir, que hay un juego ahí del gato y del ratón muy gracioso y muy curioso. Así que me parece una novela muy simpática. Las formas que tiene de escapar y de crear todos los entresijos a Arsène Lupin está muy chula. Y luego también te hace una radiografía muy chula, muy bonita de aquel principio del siglo en Francia por parte de Leblanc, que está muy bonito, esa descripción de esas calles, cómo se construían. Hay un momento en el que Arsène Lupin es arquitecto y se supone que ha manipulado las casas para crear dobles techos, o sea, dobles paredes, pasadizos secretos. Tiene varias casas de esas por todo París para poder utilizarlos como pisos francos y puntos de huida para escaparse de la policía y en este caso ahora de Herlock. Y entonces, pues bueno, todos esos entresijos están muy bien construidos y muy bien hechos. Y ya os digo, es una novela muy sencillita de leer, muy cómoda, y es una novela que, aunque sea un pastiche de estos de leer así de veraneo, pero la verdad es que está muy bien construida y la disfruta muchísimo, ¿eh? O sea, yo creo que es una novela, bueno, toda la serie imagino que será igual, pero bueno, aunque se vendían en aquella época, se vendían pues eso a nivel popular, eran pues como una literatura pulp de aquella época, popular, y bueno, se vendía muchísimo, y de hecho había un movimiento de gente que era fan, por supuesto en Francia, de Arsène Lupin, y luego los ingleses que estaban a favor de su protagonista, y había ahí un pique ahí muy gracioso y muy interesante. Así que pues bueno, esta segunda lectura es muy fresca, os la recomiendo, y si no habéis empezado todavía con la serie de Arsène Lupin, yo os recomendaría que empezarais por el primero, por Caballero Ladrón, porque es que aquí os habla de los orígenes, de quiénes fueron los padres, el origen de Arsène Lupin. Entonces yo empezaría desde el principio. Merece la pena seguir, porque incluso en la segunda novela te hace algún guiño a la anterior, ¿eh? Son todas autoconclusivas, pero sí que te trae alguna cosita de la historia anterior. Así que sí que es recomendable que si empezáis con este autor lo hagáis por Caballero Ladrón. Y luego, por supuesto, el segundo es chulísimo, con el pique entre los dos grandes protagonistas de la novela negra de aquella época, o de la novela policíaca de misterio. Así que bueno, aquí os traigo en el tercer lugar Arsène. Bueno, en segundo lugar os traigo un ensayo maravilloso que he descubierto y que bueno, que me ha dejado encantado, prendado. Y bueno, hay muchísimas cosas que he aprendido de este ensayo. Bueno, se llama Historia natural de los cuentos de miedo, de Rafael Llopis. Rafael Llopis escribió este ensayo en los años 70 y ha sido reeditado no hace mucho y revisado por otro autor que se llama José Luis Fernández Arellano. Fue un poco actualizado porque incluso el propio Rafael Llopis dijo que aquello que intentaba ser un esbozo de la historia del terror, pero solamente un esbozo, se dio cuenta de que al leerlo con el tiempo había muchas cosas que incluso habría cambiado o habría acotado o habría añadido algo. Entonces requirió la ayuda de José Luis Fernández Arellano, y con él hizo una revisión de este libro que es maravilloso, ya os digo, sobre todo para los amantes del terror. Dónde se origina el terror, en qué forma se ha ido mutando a lo largo del tiempo, por qué ha tenido que cambiar para seguir consiguiendo que el lector sienta miedo. Tiene que ir acomodándose, los nuevos escritores de terror han tenido que ir adaptándose y acomodándose a las nuevas épocas. Entonces tenemos una época al principio de los tiempos en el que es la magia de la que se bifurcan dos grandes partes, ¿no? Uno sería la religión, es decir, la parte más religiosa, y luego la otra sería las cosas de los muertos. Es decir, están los muertos,
para los que siempre ha habido los que han dejado al muerto y han salido corriendo, y luego están los que le han puesto una piedra encima para que no se levante. Entonces el miedo a la muerte a veces es la negación de la última parte de nuestra vida, y entonces esa negación o el terror siempre ha habitado en las partes que desconocemos, en las partes del mundo que desconocemos. Y por lo tanto es ahí esa parte oscura, esa parte no entendida, ¿no? Ignorada, y lo que se teme, lo que se ve a simple luz de día. Es lo mismo que cuando estamos durmiendo y tenemos la luz a oscuras y vemos la rendija del armario entreabierta. Si tú miras esa rendija y te preguntas qué hay dentro, si habrá alguien mirándote desde ahí, etcétera, esa duda, esa incertidumbre es la que te provoca el miedo. Sin embargo, si tú enciendes la luz y abres el armario y ves que no hay nada más que ropa, pues entonces el miedo desaparece, porque la certidumbre elimina ese miedo, ¿no? En ese sentido, claro, lógicamente, la historia del miedo es la historia de la humanidad. A medida que vamos avanzando por todas las etapas históricas, empezando pues desde la magia, los dioses paganos, luego las religiones, el cristianismo, el catolicismo, el racionalismo, la revolución industrial, el modernismo, es decir, todas esos avances científicos, técnicos, filosóficos, de mentalidad, todo eso va haciendo que nuestros miedos, esa parte irracional que siempre habita en el hombre y que está muy unida a la estética y al arte, nunca olvidemos esto, porque el racionalismo lógicamente lo explica todo, o la ciencia intenta explicarlo todo, pero hay una parte que es propia del humano, del hombre, y es la reacción, la respuesta que siempre se ha tenido ante los nuevos movimientos. Entonces, si bien, por ejemplo, la Ilustración fue una revolución humanista y científica que intentaba racionalizarlo, entenderlo todo desde el punto de vista científico, pero siempre que hay un avance de la humanidad en ese sentido, hay una especie como de reacción, de especie de rechazo, de resistencia a esos cambios que suelen ser muy bruscos en la historia de la humanidad. Digo bruscos porque cuando se inventa algo, no es el invento en sí lo que viene a cambiar las cosas, sino la aplicación de ese invento, las máquinas de vapor, los instrumentos, lo que se utilice para cambiar las condiciones de vida de la gente. Y en cuanto eso empieza ya a extenderse y a aplicarse en la vida cotidiana de las sociedades, pues lógicamente se crea una especie como de convulsión que desencaja a esa sociedad, y hasta que se vuelve a cohesionar y vuelve a acostumbrarse a esas nuevas técnicas, pues existe una especie como de rechazo, como de diciendo, ostras, que me han venido a cambiar todo lo que yo hasta ahora estaba acostumbrado a hacer, y de golpe y porrazo vienen y tengo que cambiar toda mi forma de vivir y olvidarme del pasado, olvidarme de mis creencias, de mis religiones o de mis tradiciones. Y siempre hay movimientos de eso, de revolución o contrarrevolución, reforma contra reforma, avance, retroceso. O sea, es como las olas del mar, ¿no? Así se escribe un poco la historia, ¿no? Y bueno, y en ese sentido este libro, pues bueno, es una maravilla, porque a cada paso de la humanidad, desde los principios, desde los orígenes, Rafael Llopis intenta explicarnos cómo los escritores del cuento de miedo, cuento de terror, luego fue el victoriano, el gótico, el victoriano, el terror en la época del romanticismo, luego cuando llegó la época victoriana, luego ya la época de el modernismo, cuando empezó ya la máquina de vapor, las fábricas a funcionar. Es decir, que en cada época de la historia cómo se ha ido transformando y transmutando el cuento para que no quedara ya anticuado, ¿no? O sea, hay cuentos de estos de miedo que hoy en día que leemos de principios del 19 o de finales del 18, que lo leeríamos hoy en día y nos resultaría más fantástico que otra cosa. No nos causaría ningún tipo de miedo. Sin embargo, para la gente de aquella época era terrible, era
en fin, les hacía sentir ese gustillo. O sea, hay una frase muy bonita que dice, por ejemplo, a ver dónde está, lo tenía por aquí. Bueno, por ejemplo, hay una frase de Michael Ende, el de La historia interminable, que decía: si los hombres supieran lo que es la muerte, ya no le tendrían miedo. Y si ya no le tuvieran miedo, nadie podría robarles nunca más su tiempo de vida. Esa frase me ha encantado de este libro. Y luego había otra frase que Walter Scott dijo y que explica un poco lo que era el miedo, por qué la gente buscaba en los textos, en los cuentos de miedo, qué es lo que buscaban, ¿no? ¿Por qué les gustaba tener miedo? Y decía Walter Scott, decía: un agradable estremecimiento de terror sobrenatural. Eso era lo que le sugería a él, a Walter Scott, cada vez que era una sensación agradable, porque sabía que como no te iba a pasar a ti, que era ficción, pero necesitabas ese punto como de incertidumbre, como de sinsabor que te dejaba ese libro de miedo, que era un poco esa manera de encender la luz y ver que dentro del armario no hay nada. O por lo menos lees un libro de terror que te da miedo, pero de repente lo cierras y dices: a mí esto no me puede ocurrir porque esto es mentira y esto es falso, y por lo tanto... Pero sí que necesitamos esa parte ancestral, esa parte irracional que todos habitamos, que habita dentro de nosotros, es la que nos hace tener ese chispacillo que nos de adrenalina, o que nos hace sentir ese tipo de sensaciones electrizantes, y que bueno, que van mutando, ya os digo, no para el lector de la época del 18, por ejemplo, era igual que para nosotros, solamente que ellos con otro tipo de historias, pues más basadas por ejemplo, en el paganismo. Cuando ya estaba instaurada la religión cristiana casi en toda Europa, se utilizaban como figuras terroríficas, las primeras que hubo, pues la época pagana, los dioses paganos de Grecia, de Roma, los clásicos, etcétera. Para ellos eran los monstruos, eran esos. Entonces lo que pasa es que lo hacían pues más bien, pues eso, a modo fantástico, ¿no? Como fantasía. Pero bueno, ya te soltaban ahí cosillas que ponían un poco en tela de juicio sus creencias. Eso hoy en día a nosotros no nos daría miedo, pero sí que nos da miedo otras cosas. Por eso es por lo que la historia de la humanidad es la historia también de las historias de miedo. Entonces, este hombre, Rafael Llopis, nos hace con este ensayo un recorrido por toda la historia de los cuentos de miedo, maravillosos. Y bueno, y solamente reseñar, o sea, decir que antes de Edgar Allan Poe y bueno, un personaje que fue muy poco conocido y que fue previo y necesariamente, o sea, creo que fue uno de los más importantes, que fue Le Fanu, el escritor irlandés que escribió Carmilla y que fue coetáneo de este hombre bueno, fue un poco anterior a Bram Stoker, que también era irlandés, de Dublín. Pero bueno, fue Le Fanu el que le propició con su Carmilla el Drácula. Y según Rafael Llopis, Le Fanu fue uno de los rupturistas, de los que cambió, los que creó un nuevo género, que era el género gótico moderno, a diferencia del gótico más antiguo, o sea, que venía del post-romanticismo, y que él fue el que hizo una ruptura, que fue la que empezó a utilizar el realismo para adaptarlo, porque claro, el realismo resulta que cuando empiezan los obreros a tener acceso a los libros, pues claro, ya no solamente es la aristocracia y la gente religiosa y la gente rica la que puede leer libros. Entonces, cuando se hace más masivo la lectura de libros entre la gente, entre el pueblo, lógicamente lo que le da miedo a un obrero no le da miedo o sea, lo que le da miedo a un aristócrata no le da miedo a un obrero. El obrero está más miedo que le da el levantarse a las 5 de la mañana para ir a la fábrica y llenarse los pulmones de carbón y trabajar ahí de sol a sol. O sea, las historias de castillitos con mazmorra y todas esas cosas, a este no le daba miedo. Entonces, claro, tenían que cambiar el chip los escritores, y fue John Le Fanu el primero
que rompió. Lo que pasa es que lo hizo sin saberlo. Él pretendía continuar el cuento gótico de aquella época, pero le salió otra cosa, y esa nueva cosa que salió fue la que creó el germen, la semilla de el moderno cuento de terror gótico postmoderno de principios del siglo XX. Y ya os digo, ese fue el que hizo una especie de separación entre lo anterior y lo nuevo, porque en lo nuevo ya Le Fanu incorporaba el realismo, y el realismo sí lo entendían los obreros, la gente trabajadora. Por eso es por lo que os digo que el cuento de terror se ha ido adaptando a según qué época histórica, y bueno, y me parece este estudio, este ensayo me parece colosal. No había leído nunca una historia tan completa, a pesar de que este hombre lo considera, Rafael Llopis lo considera simplemente un esbozo, pero bueno, yo lo veo súper rico y te lo explica todo súper bien, o sea, muy chulo. Así que bueno, os lo traigo en el segundo puesto, que me enrollo. Bueno, y en primer lugar, y la joya de la corona de esta semana, es Out, de Natsuo Kirino. Natsuo Kirino es una escritora que nos trae esta novela de 560 páginas que fue publicada en 1997, y a pesar de ser escrita hace ya unos añitos, se ha quedado prácticamente como un clásico, ¿no? Ya de la novela de intriga y terror actual. Esta novela se enmarca en la época de crisis de Japón que tuvo que sufrir en la década de los 90, y cómo sus personajes son todos femeninos, y trabajan en una fábrica de comida rápida en turnos, y las protagonistas de esta novela trabajan en el turno de noche. Bueno, esta novela no quiero hablar mucho, pero sí que os tengo que recomendar que solamente la leáis los adultos. Si hay gente sensible o gente para los niños, en fin, gente así muy jovencita que bueno, tiene escenas muy explícitas, muy duras, muy crueles, y por lo tanto no recomiendo que si sois demasiado jovencito o demasiado sensibles al respecto, la leáis. Es una novela que me ha encantado no solamente por ese ambiente de Japón realista, muy crudo, de esos años 90 en los que las mujeres tenían que trabajar muchas horas, tenían que aguantar unas condiciones de vida, de trabajo muy malas, horarios interminables, y sin embargo, pues bueno, tenían que aguantar porque bueno, no había trabajo, y el poco trabajo que había tenían que aguantarlo como fuera. Todo eso, claro, envuelto en un ambiente de necesidad económica, que todas las familias, todas las chicas que trabajaban en esta fábrica, que es en la que se encuentra el grupo de protagonistas, todos pasan por algún tipo de problema. Unos de tipo de salud, otros, la mayoría de tipo económico, alcoholismo de los maridos, problemas con los hijos, en fin, todas tienen problemas sociales, todos producidos y originados pues eso, por la crisis económica de esa década, y bueno, y por las condiciones laborales que hay ahí en Japón, que te imponen una intensidad, o sea, de trabajo, y un ritmo de trabajo bestial, ¿no? Entonces, pues bueno, la chispa surge con una situación en la que un día llega el marido de una de ellas a su casa, y bueno, cómo se desarrollan los acontecimientos, y a partir de ese momento es todo un tobogán de sensaciones en la que las 560 páginas se nos quedan en 100, porque es que no puedes dejar de leer, y lees y sigues pasando páginas y quieres saber qué ocurre ahora, y cuando no es una de las mujeres en la otra, y todos al final, todo se une al final en un final estupendo. Todo es imprevisible, no te imaginas nunca lo que puede ocurrir. Primero porque son varias ya os digo, las mujeres, los casos que van ocurriendo, pero por otro lado es que la mentalidad, o sea, la forma la forma de pensar de esta escritora, pues claro, nuestra cultura occidental es diferente, por lo tanto no sabes nunca con lo que te va a salir. Hay veces en los que crees que una situación es tan intensa y tan fuerte que tú no sabrías cómo salir de ella, y
y la protagonista, por ejemplo, toma una decisión muy rápida y muy fría, y sin embargo hay otras veces en los que les es mucho más difícil y bueno, y os va metiendo, ya os digo, en un callejón oscuro del que van saliendo a trompicones y que bueno, que te tienen las 560 páginas enganchado todo el tiempo. Ya os digo que esta novela se ha quedado como un clásico moderno del terror y de la intriga, del thriller. Es muy intenso, te afecta mucho en el corazón porque como está basado en la actualidad, es decir, que son personajes y formas de vivir y de trabajar y ciudades que tú reconoces como propias, como modernas, como actuales, pues sí que te cuesta muy poco empatizar con las protagonistas y te mete muy rápido en la trama y la disfrutas y la sufres bastante. De manera que bueno, que me parece una historia maravillosa, muy chula, y que bueno, que este es mi primer puesto de esta semana y mi joyita de la corona de esta semana. No sé cómo la vais a poder conseguir porque bueno, esta edición creo que es de Círculo de Lectores, efectivamente, en tapa dura. La habitual era la más fácil de conseguir, era una de tapa blanda que tenía la cubierta blanca, pero ya no, también está muy difícil de conseguir cada vez más. Entonces no sé, bueno, en digital lo podéis conseguir seguro, por supuesto. Yo todas las cosas que os recomiendo, ya sabéis que en digital está, entonces no pasa nada, no hay problema por leerlas. Ahora, si queréis conservarla, que esta sí que sería conveniente que la conservarais en papel, porque es una obra, ya os digo, va a ser un clásico de estos modernos, de thriller actual, sí que sería conveniente que la encontrarais en papel. Y bueno, si no lo hacéis en una feria del libro o por ahí de segunda mano, pues buscar en las páginas estas que de Iberlibro, de libros de segunda mano, aunque yo creo que con el tiempo la reeditarán, porque ya os digo que es muy buena. Y bueno, con este primer puesto pues ya me voy despidiendo. Hoy sí que me he puesto aquí mis 3 super libros. Bueno, primero recordaros que me podéis seguir también en el Club Gorky Podcast, pues eso, podcast en el que traigo una reseña semanal de un 4 o un 5 estrellas, y que en ocasiones, cuando puede, el señor Don Pablo, mi compañero de podcast, aparece y bueno, nos leemos un libro entre los dos y lo reseñamos a medias. Así que pues bueno, un podcast que llevamos entre Pablo y yo, y es de eso, de periodicidad semanal. Y luego mis 3 libros: el primero, El coleccionista de sueños, que es una fantasía oscura con novela histórica con un poquito de romance, está muy chulo. Este es el que más le ha gustado a casi todas mis compañeras de trabajo. Luego, el segundo que publiqué fue La muerte del señor Durán, que es una novela negra con mucha venganza, estilo El conde de Montecristo. Y el tercero que he publicado este año, de vampiros, El secreto de Edín, ambientado en las tierras altas, en Inverness, en Escocia. Así que pues bueno, 3 libros, cada uno de un género diferente, y ya estoy escribiendo el cuarto, que me quedan unos 10 capítulos así para terminarlo, y a ver si lo puedo publicar este año, y si no, pues bueno, a principios del año que viene. No, tampoco me corre prisa, así que bueno, pues nada, espero que os haya gustado esta semana los 5 títulos que os he traído, sobre todo el de Out, ese os lo recomiendo mucho. Y ya nos vemos el próximo, bueno, no sé, porque como este ya es para la semana que viene, no sé ahora mismo qué va a ser de mi vida. Sé que pronto está el especial de Halloween, así que pues nada, lo dejamos así. Muchas gracias una semana más por estar aquí, por ver mis vídeos, por suscribiros y todas esas cosas. Y nada, nos vemos la semana que viene, que sigáis disfrutando de un otoño de lectura maravilloso. Un abrazo, lectores.